Bien, comenzamos con este ejercicio sobre medidas de tendencia central y como vemos el enunciado nos dice lo siguiente. Los valores de los datos en una muestra son, bueno, pues ahí tenemos los valores, como vemos son valores en decimales, ¿vale? Que contienen decimales y por tanto estamos ante una variable de tipo continuo. Bien, bueno, pues en el primer apartado lo que nos piden es construir una distribución de frecuencias con intervalos de amplitud 2. Bien, para ello pues vamos a crear una tabla aquí donde los intervalos sean de amplitud 2. Como vemos, los valores pues oscilan aproximadamente desde 1,8, que es el más pequeño, hasta 9,2 aproximadamente, que es el más grande. Bien, bueno, pues si hacemos intervalos de amplitud 2, por ejemplo, podríamos hacerlo, si el más pequeño es 1,8, desde 1,5 hasta 3,5, el siguiente de 3,5 hasta 5,5, de 5,5 a 7,5 y de 7,5 pues a 9,5, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a construir esa tabla de frecuencias aquí abajo. Bueno, ahí tenemos pues la tabla de frecuencias con intervalos de amplitud 2, como hemos dicho, y como vemos pues los intervalos pues tienen sus límites exactos, por lo tanto están solapados, ¿no? Bien, pues ahora pues en la siguiente columna tenemos la frecuencia absoluta, entonces tenemos que antes de pasar a contabilizar los datos, fíjense que hay límites que en este caso pues se repiten en dos intervalos, ¿no? Como son pues el 7,5, el 5,5 y el 3,5. Entonces a los intervalos es necesario también poner pues un paréntesis y un corchete para ver en qué intervalo se incluye pues cada uno de esos valores. Por tanto, vamos a poner aquí al 1,5 un corchete, al 3,5 aquí le vamos a poner un paréntesis, un corchete aquí al 3,5, al 5,5 le vamos a poner aquí un paréntesis, un corchete por aquí al 5,5, al 7,5 un paréntesis y lo mismo en el último intervalo. Bien, bueno, aquí en el último, en el 9,5 vamos a poner también un corchete. Bien, bueno, pues una vez ya hemos puesto los corchetes y en este caso los paréntesis en los intervalos, pues vamos a contabilizar pues los valores que se incluyen en cada uno de ellos. Bien, entonces si empezamos por el primero, sería desde 1,5 hasta 3,5 sin incluir el 3,5. Bueno, pues si vamos viendo aquí, tenemos que el 3,1 se incluiría, el 3,4 también, tenemos 2, el 2,2 también, 3, de aquí de esta columna ninguno, aquí el 3,5 como hemos dicho no se incluye, de esta columna tampoco, de aquí tenemos el 2,7, de esta columna nada, de esta nada, de aquí tenemos el 2,3, 1,8, 2,9, 2,5 y el 2,6. Bueno, pues si los contabilizamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 valores. Bien, por tanto la frecuencia absoluta del primer intervalo es de 9 y la acumulada es de 9 también. Bueno, pasamos al segundo intervalo. Vamos a marcarlo aquí con un color diferente. Sería desde 3,5 hasta 5,5, incluyendo ahora el 3,5 en este intervalo y el 5,5 se quedaría sin incluir. Bien, o sea que aquí tenemos 5,3, estaría en ese segundo intervalo, 4,3, 3,5, 5,2, este 4,1, este 3,7 y este 3,6. Bueno, pues si los contabilizamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Bien, pues ponemos aquí una frecuencia absoluta de 7
Y la acumulada pues ahora sería 9 más 7, que sería en este caso 16. Bien, pasamos al tercer intervalo. Ahora el 5,5 se incluiría dentro de este intervalo y el 7,5 pues no se incluiría. Bien, bueno, vamos a marcarlo ahora con otro color. Y ahora sería el 7,6 vemos que no, el 9,2 tampoco, el 8,4 tampoco, el 9,1 tampoco. Tenemos el 6,1, el 6,4, el 7,1 y ya está. Bien, por tanto en ese tercer intervalo tenemos 1, 2, 3 valores. La frecuencia absoluta es de 3 y por tanto la acumulada sería 16 más 3, 19. Bien, en el último intervalo pues entrarían el resto de valores que irían de 7,5 para arriba. Bien, como vemos son 1, 2, 3, 4, 5 y son todos superiores a 7,5. Bien, por tanto aquí la frecuencia absoluta es de 5 y la frecuencia acumulada correspondiente, absoluta acumulada correspondiente sería 19 más 5, pues sería de 24. Bien, recuerden que la última frecuencia absoluta acumulada equivale a n. Por tanto aquí lo que nos están indicando que el tamaño de la muestra es de 24 sujetos. Bien, bueno, ya hemos calculado el primer apartado. Bueno, hemos construido la tabla que nos pedían en el primer apartado y ahora en el segundo apartado lo que nos piden es con los datos agrupados, es decir, a partir de la tabla de frecuencias, calcular la media, mediana y moda. Bien, para el cálculo de la media vamos a tener primero que obtener lo que se llaman las marcas de clase. Bien, porque como tenemos aquí intervalos donde en este caso pertenecientes a una variable continua, pues supuestamente dentro de cada intervalo pueden haber infinitos valores, entonces hay que coger uno representativo de cada intervalo y en este caso es la media entre el límite inferior y el límite superior, que sería lo que se denomina la marca de clase. Bien, bueno, pues vamos a obtener aquí las marcas de clase. Vamos a ponerlo aquí, MC, marca de clase. Bien, y bueno, pues tendríamos que sumar los dos límites y obtener la media. Bueno, pues como vemos el punto intermedio, al ver aquí que tenemos un intervalo con amplitud 2, pues el punto intermedio sería evidentemente pues del que está en la mitad, que es de 2,5, ¿no? Bien, la marca de clase del primer intervalo es de 2,5. La del segundo intervalo entre 3,5 y 5,5, el punto intermedio sería 4,5. Bien, en el tercero sería 6,5. Y en el cuarto intervalo sería de 8,5. Bien, 8,5. Bueno, pues pasamos a obtener el valor de la media. Ahí tenemos la ecuación para obtener la media aritmética. Y bueno, como vemos, pues tenemos que obtener este sumatorio de aquí. Bien, este sumatorio que es el sumatorio de el producto de x sub i por n sub i para cada uno de los intervalos, ¿no? Bien, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues escoger como valor de x sub i, como vemos, hacer una columna previamente donde pongamos ese producto que se incluye en el sumatorio x sub i por n sub i y escoger como valor de x sub i del primer intervalo, vamos a escoger su correspondiente marca de clase, es decir, de cada intervalo vamos a escoger como valor x sub i representante de dicho intervalo, pues la marca de clase. Cada marca de clase la vamos a multiplicar por su correspondiente frecuencia absoluta. Así en el primero pues sería 2,5 por 9, en el segundo 4,5 por 7, etc. Bien, bueno, pues vamos a calcular el primero. 2,5 por 9, tenemos que es 22,5, 22,5. Luego 4,5 por 7 es 31,5. En el siguiente, si seguimos, sería 19,5. Y en el último
que sería 8,5 por 5, sería de 42,5. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer sería sumar pues toda esta columna, y con eso pues obtenemos el sumatorio. Bien, si sumamos toda esta columna, tenemos que el resultado de la suma es de, ponemos aquí el símbolo de sumatorio, es de 116. Bien, por tanto ya podemos obtener el valor de la media aritmética. Bien, bueno, pues aquí esto sería un cociente. Bien, en el numerador ponemos ese sumatorio, que sería 116 dividido entre 24. Bueno, pues ese cociente nos da aproximadamente pues 4,833. Bien, bueno, pues con eso ya tenemos el cálculo de la media aritmética de esta distribución, y ahora pasamos a obtener el valor de la mediana. Ahí tenemos la ecuación para obtener la mediana, y bueno, pues aquí recordar que para poder hacer este cálculo de la mediana de esta ecuación, primero, evidentemente, como la mediana es un estadístico de posición, tenemos que ordenar los datos, y como en este caso tenemos la distribución de frecuencias, y lo primero en este cálculo es obtener este valor que aparece aquí en el numerador del cociente principal, ¿no?, que es n dividido entre 2. Bueno, pues aquí sería n dividido entre 2, pues sería igual al cociente entre 24, que habíamos dicho que era el número de sujetos que había en la muestra, dividido entre 2. Y eso nos da pues una frecuencia acumulada, una frecuencia absoluta acumulada de 12, ¿no? Bien, es decir, que el valor que le corresponde a la mediana pues estará aproximadamente en la posición 12, ¿vale? Entre la posición 12 y la posición 13 en este caso, porque el número de datos que tenemos es par. Bien, entonces si vamos aquí, esto nos va a servir para identificar el intervalo crítico. Bueno, vemos aquí que en esta columna la frecuencia acumulada de 12 se incluiría ya en el segundo intervalo, porque hasta el primero pues tenemos 9, ¿no? Por tanto, vamos aquí a poner que el intervalo crítico es el segundo. Bien, este de aquí. Bueno, pues como vemos la ecuación empieza, tenemos que poner el límite inferior del intervalo, que es 3,5, ¿no? Bueno, pues aquí está la ecuación y comenzamos poniendo el límite inferior, que hemos dicho que es de 3,5. 3,5 más un cociente. Bien, aquí lo primero que tenemos que poner es el resultado de esto que hemos calculado aquí, que es 12, menos n sub i menos 1, que es la frecuencia absoluta acumulada en el intervalo anterior al crítico. Bueno, pues si nos fijamos, el intervalo crítico era el segundo. La frecuencia acumulada en el intervalo anterior pues sería esta de aquí, es decir, de 9. Bien, entonces aquí pondríamos un 9, y ahora sería dividido por la frecuencia absoluta del intervalo. La frecuencia absoluta del intervalo crítico vemos aquí que es 7, y por último multiplicado por la amplitud, que es de 2. Bien, la frecuencia absoluta es 7 multiplicado por 2. Bien, si hacemos esa operación, tenemos que el resultado aproximado es de 4,357. Bien, 4,357 sería el resultado aproximado de la mediana. Bueno, una vez obtenida la mediana, pasamos a calcular el otro estadístico, que es la moda. Ahí aparece la ecuación para obtener la moda cuando pues las frecuencias, la amplitud de los intervalos pues es la misma, ¿vale? Aquí recordemos que la distribución de frecuencias que tenemos, los intervalos tienen amplitud. En otro vídeo pues veremos que muchas veces los intervalos tienen distinta amplitud, y calcularemos pues la moda con otra ecuación que es similar, que no es esta, pero que es bastante similar. Bien, bueno, aquí pues tenemos que elegir
el intervalo crítico para la moda. Entonces, para ver cuál es el intervalo crítico, tenemos que buscar aquel intervalo que tiene una mayor frecuencia. Bien, entonces si miramos la distribución de frecuencias que tenemos por aquí, vemos que el intervalo que tiene una mayor frecuencia, en este caso para la moda, es el primero. Por lo tanto, este es el intervalo modal, ¿no? Bien. Por tanto, pasamos a completar la ecuación y tenemos que aquí que el límite inferior del intervalo, en este caso modal, sería de 1,5, ¿no? Sería 1,5. Ponemos aquí 1,5 más un cociente donde en el numerador tenemos que poner la frecuencia absoluta del intervalo que está por encima del intervalo modal. Bueno, pues si venimos aquí, por encima del intervalo modal estaría el segundo intervalo y la frecuencia absoluta es de 7. Bien, ese símbolo n sub i más 1 sería el intervalo posterior al modal, que en este caso la frecuencia absoluta es de 7. Aquí abajo tenemos el mismo valor, n sub i más 1, que hemos dicho que es 7, y ahora sería más la frecuencia absoluta en el intervalo anterior al modal, ¿vale? N sub i menos 1 sería el intervalo anterior al modal. Bueno, pues el intervalo anterior al modal, este primero es el intervalo modal, y el intervalo anterior al modal, pues vemos que no hay ninguno. Por tanto, ahí la frecuencia absoluta pues sería de 0. Bien, por tanto aquí ponemos el valor 0, ¿vale? 7 más 0, ¿vale? Aunque podemos poner directamente 7 y ya está. Bien, multiplicado por 2, que es la amplitud, y bueno, como vemos aquí, este cociente pues nos da 1, multiplicado por 2 pues tenemos que es 2, más 1,5 del límite inferior, pues nos da un valor de 3,5. Bien, por tanto, la moda sería de 3,5. Bien, con eso ya hemos respondido el segundo apartado, es decir, que nos pedía con los datos agrupados, calculo la media, la mediana y la moda. Bien, ahora en el tercer apartado nos pide calcular las mismas medidas del apartado 2 con los datos sin agrupar, es decir, tenemos que calcular la media, la mediana y la moda con los datos sin agrupar, es decir, a partir de la base de datos que tenemos aquí arriba, de estos valores que antes estuvimos pues agrupando, ¿no? Bien, pues vamos a comenzar con este tercer apartado calculando primero pues la media aritmética. Bien, tercer apartado, empezamos con la media aritmética. Ahí tenemos de nuevo la ecuación de la media aritmética y aquí como tenemos que obtener el valor de la media a partir de la base de datos, pues como vemos no vamos a tener frecuencia absoluta. No es que no vayamos a tener frecuencia absoluta, sino que en este caso van a ser igual a 1. Por lo tanto aquí lo que tenemos que obtener es la suma de todos los valores que tenemos en la base de datos, ¿no? Bien, por tanto esto será un cociente donde en el numerador vamos a poner la suma de todos los valores que tenemos en la base de datos. En el denominador ponemos n, que es en este caso de 24, y lo que vamos a hacer ahora es sumar todos los datos que teníamos aquí al inicio. Bien, si hacemos la suma de todos los datos que tenemos aquí, obtenemos pues el valor de 116,2. Bien, si hacemos esa suma veremos que la suma ahora nos da 116,2. Bien, si esto nos fijamos con la suma que habíamos hecho a partir de los datos agrupados de la tabla de frecuencias, vemos claramente que la suma, el sumatorio de x sub i por n sub i era de 116. Con lo cual aquí lo que ya estamos apreciando es que al agrupar los datos, pues la precisión del cálculo de estas medidas, de los estadísticos que estamos viendo, pues se ve ligeramente sesgado, ¿no? Es decir, el valor auténtico de la media sería, pues evidentemente, el del cociente entre 116,2 dividido entre 24. Bien, bueno, pues el resultado de esta operación
nos da aproximadamente 4,842. Bien, bueno, pues si vemos en el apartado anterior, la media nos daba 4,83. Bien, por tanto, como decimos, al agrupar los datos, pues se produce un sesgo en la precisión del cálculo, pues, de los estadísticos. Bien, ahora, en el siguiente caso tendríamos que calcular el valor de la mediana. Como habíamos dicho en el apartado anterior, el valor de la mediana sería aquel que divide la distribución en dos partes iguales. Antes hicimos pues el cálculo de n dividido entre 2, ¿vale? Que en este caso habíamos visto que era 24 dividido entre 2, que nos daba un valor de 12, ¿no? Bien, ¿eso qué quiere decir? Pues que el valor de la mediana se va a corresponder con el valor que divide la distribución en dos partes iguales. Como en este caso vemos que el número de valores que tenemos es de 24, al ser un número par, la mediana se va a corresponder con el promedio entre el valor x12, ¿vale? La mediana en este caso sería el promedio entre el valor x12 me refiero el valor x que ocupa la posición 12. Aquí damos por hecho, como ya dijimos anteriormente, que los valores van a estar ordenados, ¿no? x12 más el valor x13, bien, dividido entre 2, ¿vale? Es decir, la media de esos dos valores. Vale, entonces ahora tenemos que averiguar cuáles son los valores x12 y x13. Bien, para no tener que estar ordenando los valores que teníamos arriba en la base de datos, pues vamos a ver entre qué valores vamos a utilizar la tabla de frecuencias para saber entre qué valores se encontrarían esas dos posiciones, ¿no? Bueno, como vemos, pues si buscamos aquí en la frecuencia absoluta acumulada, pues el valor de 12, vemos claramente que se encuentra dentro del segundo intervalo. Bien, por lo tanto, la posición 12 y 13 van a corresponder con valores que están entre 3,5 y 5,5. Por tanto, solo tendríamos que tener en cuenta pues los valores que están entre 3,5 y 5,5. Bien, por tanto, los que habíamos situado entre 3,5 y 5,5 antes los habíamos marcado en color azul. Bien, por tanto, esos son los valores que tendríamos que ordenar, y en este caso, pues si los ordenamos, pues tenemos que vamos a pintarlos de color azul aquí abajo. Tenemos que, por ejemplo, los más pequeños son los que empiezan con 3, pues tendríamos el 3,5, el 3,7 y el 3,6, ¿no? O sea, tres valores que empiezan con el dígito 3. Aquí tendríamos, vamos a ponerlos por aquí, dentro de ese intervalo crítico, tendríamos el 3,5, luego tendríamos el 3,6, ¿vale? Y luego tendríamos el 3,7. Bien, 3,5, 3,6 y 3,7. Bien, luego empezando con el dígito 4, pues si nos fijamos entre los que están marcados en azul, tenemos el 4,3 y el 4,1. ¿Vale? Por orden sería 4,1 y 4,3. Bien, 4,1 y 4,3. Luego, con dígito 5, empezando con el dígito 5, tendríamos los valores de 5,3, 5,2, esos dos valores, 5,3 y 5,2. Bien, 5,3 y 5,2. Tendríamos 5,2 y 5,3. Bien, entonces pues ya tenemos los 7 valores de ese segundo intervalo. Entonces recordemos que hasta el primer intervalo había 9 valores. Bien, por tanto, este primer valor que tenemos aquí ocuparía, pues, sería el valor x10. Este sería el x10, este sería el x11, este de aquí sería el x12,
este de aquí sería el x13, este sería el x14, este sería el x15 y este sería pues el x16. Bien, nosotros aquí pues tenemos que escoger pues el valor x12 y x13, que serían pues estos dos que tenemos aquí. Bien, 3,7 y 4,1. Por tanto, el valor de la mediana sería 3,7 más 4,1, pues dividido entre 2, ¿no? Dividido en este caso entre 2. Si hacemos ese cálculo, tenemos que el resultado aproximado el resultado exacto es de 3,9. Por tanto, el valor de la mediana sería de 3,9. Si miramos el cálculo que habíamos hecho en el apartado anterior, pues la mediana nos daba un valor de 4,357. Por tanto, vemos lo que habíamos dicho antes, que al agrupar los datos se produce un sesgo. Bien, con respecto al valor de la moda, pues aquí tendríamos que escoger el valor más frecuente de los datos principales. Bien, de la base de datos principal. Si miramos la base de datos, pues lo primero que tenemos que ver es si se repite algún valor. Bueno, pues si nos fijamos, solo hay un valor que se repite. Bien, en este caso el único valor que se repite sería el de 9,1. Bien, lo vemos aquí, 9,1 y 9,1. Por tanto, esa sería la moda, ¿vale? El resto de valores solo se repite una sola vez. Por tanto, en este caso, la moda sería de 9,1. Bien, mientras que en el apartado anterior, como vemos aquí, habíamos concluido que es de 3,5. O sea que vemos que al agrupar los datos, pues el valor de los estadísticos pues cambia. Sobre todo el más que cambia en este caso pues el de la moda, ¿no? Bien, bueno, pues con esto ya hemos terminado el tercer apartado del problema y damos por concluido este vídeo.